prédicas, la que empezamos el domingo pasado, una prédica maravillosa, una serie maravillosa que se titula La vida en espíritu. Y ayer, el domingo pasado, estábamos hablando de dos iglesias emergentes. Estábamos hablando que como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Estamos hablando que existen dos manifestaciones de la iglesia y están muy marcadas en estos últimos días. Y la división entre ellas se hace más y más grande. Estábamos hablando que es una división entre la iglesia carnal, más humanista, que vive y es guiada principalmente por el espíritu humanista que trata de agradar a los hombres, y se llama humanismo secular, donde el centro de esta iglesia es el hombre y el pastor desde el púlpito está tratando de agradar al hombre. Está jugando con sus emociones, está jugando con sus necesidades físicas y está manipulando pensamiento emocional para supuestamente lograr los propósitos espirituales. Y esta iglesia es la que la vamos a llamar la iglesia carnal o la iglesia emocional. Luego está la iglesia que se opone al espíritu secular en la manifestación de la iglesia. Está tomando una defensa bíblica, está poniendo en los pies apologéticos de defensa de fe. Está la que no sigue al hombre y no busca agradar al hombre y no busca apantallar a la persona o conquistar la persona como seguidora de su movimiento o de su iglesia. Estamos hablando de dos polos de supuestamente de una iglesia. Estamos hablando que según la palabra de Dios, iglesia es un Dios, una fe, una iglesia, un cuerpo, un Mesías, un espíritu. Pero vemos dos manifestaciones y en realidad donde dice una persigue a otra, donde siempre la iglesia carnal está persiguiendo, humillando y rechazando a la otra, diciendo que son extremistas, que son radicales, que exagerados, que son fariseos, que son religiosos, y etcétera, etcétera. No estamos hablando de seguir religiosidad de alguna denominación, estamos hablando de la seriedad del alma humana, la cual puede ser convertida, transformada y guardada para la vida eterna solamente a través de la pura palabra de Dios y el Espíritu de Dios, sin tener que meter una mano humana allá para lograr lo que dices quieres que lograr. Hace unos años yo estaba haciendo unas reuniones de mujeres, hace unos 12 años me imagino, y estábamos hablando entre hermanas, aquellas en esa época se estaban congregando para estar animando a las mujeres a estar viniendo a la oración, al estudio de mujeres. No salimos lejos de allá, seguimos en la misma posición,
Pero una hermana me dice, vamos a hacer una como tablita con los premios, como niños en la escuela dominical, para marcar las presencias de la mujer, las asistencias de mujer para la reunión, y dice, para dar al final un premio. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que tenemos que estimular la asistencia al estudio bíblico o a la iglesia con algún premio? ¿Qué es eso? Pero sabemos que en el día de hoy existen muchos movimientos que dentro de manifestación de la iglesia, la que llamamos principalmente secular, humanista, enfocada en el hombre para fines espirituales. ¿Y qué logras? ¿Qué logro tiene persona que la estimulas llegar a la iglesia no con Cristo, sino con un premio carnal? Apóstol Pablo decía en Colosenses, decía, si hay algún estímulo, si hay algún valor en lo que hizo Cristo, eso que es lo que les tiene que mover a hacer lo que van a hacer. No tenemos que inventar los programas con jugar con sus emociones o con sus ambiciones para que ustedes vengan a la iglesia. ¿Quieren tener vida eterna? Van a estar en la iglesia. ¿No quieren? No van a estar en punto. Es así de sencillo. Nadie, la iglesia humanista o secular inventa métodos cómo estar convenciendo a los hermanos a asistir a la iglesia. Entonces van a estar yendo a las casas, hablando por teléfono cada rato, ¿dónde están? ¿Por qué no vinieron? Y vengan, y eso, y vamos a tener comida, vengan, y vamos a tener convivio, vengan, y vamos a tener un evento, vengan. Mira, el que tiene sed, que venga y beba, punto. Los programas humanistas no sirven para nada, solo te desgastan. Invertir en la carne y no llegas a ningún fin espiritual. Dice Mesías, aquí estoy, el que quiere, el que tiene sed, venga y beba gratis. Dice, pan sin dinero, vino sin dinero, el que quiere, venga, y aquí estoy. Porque yo sé, decimos, estudiamos en la serie anterior, que donde hermanos habitan juntos en armonía, ahí Dios derrama la bendición y la vida eterna. ¿Quieres tener bendición? Con hermanos en armonía. ¿Quieres tener vida eterna? Con hermanos a la congregación para recibir la vida eterna. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué hace iglesia humanista? Está jugando como manipular, aplicando psicología, aplicando métodos carnales de convencer, inventando programas. Pero la palabra de Dios es directa. Dice, venid, escuchad, comed, recibir. Es una posición activa. Dice Mesías, síganme, no yo te voy a seguir. Dice, tú me sigas, tú levántate, tú sal de tu tierra, levántate de tu cama, sal de tu casa, ven a mi voz, dice Mesías. Es una posición activa y nadie tiene que estar pescándote en la playa, en el parque, en la fiesta o donde sea que estés en lugar de estar en la congregación, porque Dios nos está dando libertad. ¿Dónde queremos estar? Allí
estamos. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón y punto. Entonces hoy vamos a la segunda parte de la serie, la cual se va a llamar carnalidad versus madurez. Carnalidad versus madurez. Yo recuerdo en el año, me parece 2001 o 2002, no, 2002 o 2003, mi amiga Tami de Canadá se casaba en Ucrania. Y para la boda, como ella hablaba inglés, su esposo hablaba ucraniano, su esposo casi no hablaba nada de inglés, y el matrimonio les daba un pastor allí donde él asistía, en la ciudad de Lviv, donde nosotros con pastor luego pasamos nuestra luna de miel, donde yo trabajaba en el seminario bíblico, el seminario que da diplomas a nuestros alumnos de la universidad. Entonces, mi amiga Temi me pidió que yo sea traductora en su boda. Y pidió a dos amigas, una de Canadá y otra de Eslovaquia, para que sean sus damas de honor. Y yo me sentí muy agredida, porque yo todo el tiempo, mientras ella era de misionera en Ucrania, yo dediqué mi vida a ayudarle mucho, porque ella no hablaba nadita de Ucrania y ni pretendía. Entonces dependía mucho de mí y yo tuve hasta que estar ajustando mis vacaciones, mis tiempos, todo alrededor de ella, porque como que la adopté y sentí responsable por ella. Y era una amistad de muchos años, nos conocimos cuando yo estudié en Canadá en el Instituto Bíblico, y de ahí nos conocimos en el año 98. Entonces, yo quería ser su dama de honor, porque yo me sentía su amiga, pero me pidió ser traductora. Y me sentí agredida porque yo no quería ser una traductora en la boda de mi amiga. Yo quería ser dama de honor. Entonces, dentro de mí pasó esa lucha emocional y yo pensaba, pues es injusto, otra vez traductora, toda amistad es traductora, entonces ahí te tienes por ser andar y vivir la vida de otra persona. Y estaba así yo batallando dentro de mí con toda mi ambición y con todo mi sentir y con todo lo que pasaba. Y ella se acercó conmigo después, antes de la boda, y me dice, Vala, tú eres mi mejor amiga, yo no puedo confiar a otra persona un evento tan importante en mi vida que me lo traduzca, sino a ti. Y yo pensé, pues sí, pero traductora, ¿no? Entonces sí, amiga, pero traductora. Y me sentí de alguna forma, tuve esa lucha de que me están aprovechando. Y eso era mi ambición y eso mi orgullo. Y aunque yo estaba parada juntamente con las damas de honor, y todavía tenía mi flor más bonito aquí, más bonita en mi pecho aquí, abrochado y todo eso, y yo traducía toda la boda, y mi voz sonaba toda la boda, de ucraniano a inglés, de inglés a ucraniano, pero yo quería ser dama de honor y no quería ser traductora. Entonces pasé ese momento y no supe en ese momento yo analizar en realidad que Dios está tratando con mi ambición y con mi orgullo y mi carne. Y me sucedió algo ese año,
los tiempos están confundidos. Y yo les conté que me invitaron, desde el año pasado me invitaron a Sacramento para dar conferencia a las mujeres 50 plus. ¿Recuerdan? Y yo pensaba, ¿y por qué yo voy a 50 plus? Yo quiero dar a todos. Y me caché que estoy en la misma posición. Ya pasaron prácticamente 20 años entre dos eventos. Y ese momento de sentir, no, es que yo quiero ser de todos, yo quiero ser eso. Entonces, cuando Espíritu de Dios me dice lo mismo que me dijo mi amiga Tami hace 20 años, es que a quién voy a confiar, a las mujeres que ya muchas son viudas, otros perdieron hijos, todos son ya prácticamente traqueteados por la vida. Yo no puedo, yo necesito que alguien que les puede ministrar teniendo la experiencia de la vida. Y yo dije, sí, Señor. Y aunque ahorita hasta pienso, mi orgullo se levanta la cabeza y pienso, no, es que yo quería ser dama de honor. Hasta ahorita, si yo me pongo y si me pierdo en esos pensamientos, hasta voy a llorar de dolor que sufrí. Porque no me dieron, no me pidieron. No. Si me ven a dónde voy, mis hermanos. Solo la palabra de Dios es capaz, dice la palabra, penetrar a nuestro corazón hasta grado que se divide emocional con carnal, con espiritual. Dice espíritu y alma. Lo que nos ofende. ¿Qué es lo que nos ofende en la iglesia? ¿Qué es lo que nos ofende en la vida? ¿Nos ofende pecado? ¿O nos ofende tal vez que no nos dieron importancia? A mí un día me dolió mucho también cuando uno de mis discípulos, ya aquí en México, enfrente de las demás personas, no quiso reconocer que yo era un tiempo su pastora o su maestra. Y me dijo, vamos a pedir a nuestra hermana, nuestra amiga, Valia, que ore. Yo era maestra y pastora y me dolió, pero Dios trató con mi orgullo, porque a final de cuentas, cuando yo me paro ante Dios para dar cuentas, yo no voy a ser ni para Él, ni para Él, me va a quitar todos mis títulos, me va a quitar todo mi orgullo, todos mis logros y todos mis diplomas con cuales puedo llenar la pared, no las voy a llevar a la eternidad. Ahí voy a decir, ahí entra la maestra, vaya a la eternidad. Entra, maestra, vaya al gozo del Señor. Ridículo. Ridículo. Pero ustedes dan cuenta que mayoría de nuestra vida peleamos y perdemos tiempo para comprobar en esta vida algo que es pura vanidad. Pura vanidad. Nosotros con Pastor nos gustaba ver el show ucraniano que se llama Golos, La Voz. Y yo siempre daba cuenta que notaba que los participantes, cuando les entrevistaban, mayoría decía, yo quiero comprobar a todo el mundo que yo puedo. Fíjense, las metas que tenemos en esta vida, mis hermanos, comprobar a todo el mundo que yo puedo. ¿Y qué mundo te va a dar por eso?
¿qué te va a dar? Yo últimamente me sorprendo el mundo más y más cómo se postra a los pies de los famosos. Tiemblan en la presencia. ¡Ay, entra una persona! Y todos. Y yo pienso, ¿qué hizo esa persona? ¿Se filmó en una película? ¿Qué logro es para que todo el mundo se postre a sus pies? Piensan en la vanidad de las cosas, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, cómo adoptó los moldes de este mundo por seguir a sus vanidades, seguir sus deseos carnales, y esto es lo que no nos permite madurar, mis hermanos. No nos permite madurar. Ayer yo asistí a un evento donde daban enseñanza a unos jóvenes. Y yo me senté y pensé, ay, ¿qué voy a aprender aquí? ¿Qué me van a enseñar esas squinkles? Y me doy cuenta, y me salí a caminar luego tantito y dije, Señor, perdóname, porque ya creo mucho de mí. ¿Qué me va a enseñar? Sofía me puede enseñar mucho. Yo cuando observo a los niños bien me puede enseñar mucho. Cuando tienes el corazón de discípulo, aprendes de todo, hasta de la hormiga que está caminando por la tierra, cuando tienes corazón de discípulo. Entonces, qué importante es cachar en ti mismo esos pensamientos vanagloriosos. Y a mí no me da pena confesarlos, porque los cacho y los cautivo a la obediencia de Cristo. Los luego confieso, digo, ay Señor, perdóname, mira qué vanidosa soy, perdóname, mira qué orgullosa soy, porque estoy buscando lo que es del hombre y no de Dios. Hermanos, carnalidad es lo que obstaculiza nuestro crecimiento y madurez espiritual. Enfoque en nuestros deseos, pasiones, concupiscencias, orgullo, ambiciones. Muchas veces yo he observado que una persona dice, voy a poner negocio para tener más tiempo para ministerio. Y luego ya no la ves a esa persona, porque ya se fue. Porque ya puso negocio y el negocio lo absorbió. Trabajo. Estoy pensando y viendo esos días cómo nos absorbe trabajo, cómo nos cansamos, y el mundo es más y más exigente para apagar el fuego del Señor en nosotros, porque queremos una meta más, y si no faltaban nuestras metas, todavía empresas nos ponen números y no nos dejan descansar, nos dominan, nos quieren poner bajo sus pies y bajo sus valores. ¿Por qué? Porque la carne siempre lucha contra espíritu. Este mundo siempre lucha contra el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a ver unos pasajes que nos van a ayudar a estar aprendiendo a discernir entre carnalidad y crecimiento o madurez. 1 Corintios 3, 1 al 4. Dice,
De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Lo ven? No los escucho, ¿lo ven? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Les suena familiar? Las personas que se alinean con ciertas personas o movimientos son de los que está hablando aquí el apóstol Pablo. No estamos hablando ahora de enseñanza de herejías. ¿Entienden? Estamos hablando de la postura que tomamos nosotros. Estamos hablando de creyentes que solo siguen a ciertas personas y rechazan a todos los demás y los que no siguen a esa persona. Es útil al principio, pero su lealtad a esas personas supera la lealtad a Dios y se convierte y te enciega, y tú te conviertes en seguidor del hombre en lugar de seguidor de Dios. Porque el siervo de Dios, verdadero siervo, maestro de la palabra de Dios, te va a estar enseñando, estar integrado al cuerpo de Cristo y no al movimiento. Número uno, te va a decir: ve a la congregación y escucha lo que enseñan y discierne y toma decisión si enseñan la palabra de Dios o doctrina del hombre. Porque hoy vivimos en el mundo entre G12, D12, B12, U12, Y12. Y tus voces con mis voces no llevan. Estoy exagerando, pero me entienden que estoy diciendo. Los movimientos humanos, los ministerios que se titulan con el nombre de hombre, las atracciones que se ponen para atraer la gente a la iglesia, todo eso está apelando a nuestros apetitos carnales, a nuestras ambiciones. Los números que se manejan. Es que en mi iglesia somos 400, 500, 600. Y entre esos, ¿quién sabe cuántos de verdad sirven a Dios? Solo Dios lo sabe. Por eso nada se define con el número. Se define con la verdad y la justicia y con la pureza de la enseñanza del púlpito. Eso es lo que define. Porque a nosotros nos gusta, nos manipulan seguir a los números. Pero nosotros no seguimos los números, seguimos la palabra de Dios. Y obviamente cada rato la congregación, incluyendo nuestra congregación, pasa tiempo de colador. Cada rato se cuela el cuerpo al cual perteneces. Y eso debe de ser. Porque Dios está celoso
de su obra. Y cuando pasamos por el colador, muchos de nosotros salimos como agua, desaparecemos, disolvemos. ¿Por qué? Porque no hay peso de la palabra en nuestro corazón, porque estamos buscando cosas que no son de la palabra de Dios. Estamos buscando ambiciones, estamos buscando agrados, estamos buscando reconocimiento humano, estamos buscando nuestra voluntad. Y si fuera en nuestro poder, Padre nuestro, oraríamos, Padre nuestro, y que sea mi voluntad en el cielo como está en la tierra. Si fuera posible, así oraríamos. Y aunque muchos oran diferente, pero piensan así, que mi voluntad sea tuya, Señor. Entonces, Pablo llama a esto carnalidad, mis hermanos. Si te ofendes porque no te hablaron con la voz tierna, es carnalidad. Si te ofendes porque no te sonrieron, es carnalidad. Si te molestas porque te preguntaron dónde andabas, o mi hermano Boba, cuando estaba en el hospital después de bombardeos, cuando tuvo que ir a la otra ciudad e internarse, y cuando regresó llegó una familia a la iglesia, a la cual 3 o 4 años ni sus luces. Entonces la mujer se pone frente de Boba, de mi hermano Boba, Pastor Boba, y dice: ¿y tú dónde estabas 3 semanas? Y él le dice: ¿y tú dónde estabas 3 años? Muchas veces, hermanos, o no muchas veces, si nosotros permitimos que nuestra carnalidad nos dirige, jamás vamos a crecer. Yo estos días, ustedes saben, les mandé video donde iglesia en Ucrania celebraba un día de agradecimiento. Normalmente lo hacen porque es fin de cosecha ahí. Terminaron de cosechar la papa, el trigo, la zanahoria, betabel, y ya limpiaron sus jardines, se preparan para el invierno y ya dan acción de gracias a Dios en las congregaciones por lo que cosecharon. Y normalmente en la congregación hacen una exhibición de fruta de todo lo que cosecharon. Aquí si lo haríamos va a aparecer al altar de la muerte. Pero ahí lo hacen así de exhibición, como agradecimiento por lo que cosecharon. Cada uno trae lo que cosechó. Muy bonito. Pero en esos días Facebook me salió unas fotos del año 2019. Era el último día de agradecimiento que mi mamá asistió a la iglesia. Último día que pudo asistir antes que se enfermó y jamás pudo regresar a la congregación, porque ya estaba en la casa de mi hermana. Toma, y luego ya no tuvo fuerzas. Y yo estaba viéndola, qué feliz ella era, agradecida con Dios. Ella tuvo que viajar cada domingo, ya teniendo casi 80 años, viajaba en camión cada domingo 60 kilómetros. Era una carretera como ¿cómo se llama ese de cuando te lavas la ropa con las manos? Tabla esa, ¿cómo?
hay unas tablas de metal que lo agarras y la vas a batea. Entonces carretera es como batea. Te vas así. Sí, ese. ¿Cómo se llama? Bueno, entendieron lo que yo quiero decir. Yo sé que hay una palabra, pero se me olvidó. Y mi mamá, cada domingo, de ida a 60 kilómetros y de regreso. Y jamás se ha quejado. Y todo el camino, esta vez con el pastor, cuando íbamos a mi pueblo, a Luchanquil, en una esquina donde te vas ya de la ciudad y das vuelta al bosque, como hacía mi pueblo, estaba parada una mujer esperando que alguien la lleve, porque camiones ahorita muy escasos, creo que 2 veces a la semana van. Y la levantamos y empezamos a ir. Y yo le dije de dónde soy, y me dice, ¿y quién eran sus papás? Y yo le dije, mi mamá se llamaba Olga Kuzmina. Dice, la conocí, porque dice, yo viajaba en camión todo el tiempo, y ella viajaba cada domingo a la iglesia, y cada domingo estaba predicando la palabra de Dios. Y yo sentí tan orgullosa, porque yo soy hija de una mujer que se conoce como la que predicaba la palabra de Dios en camión. Muchos la conocen como maestra, la conocen como poeta, porque tiene libros escritos. Pero la que ahora la conocí, que la conocen como la que predicaba en camión. Y nosotros tuvimos alabanza puesta, y ella, en hebreo, la mujer dice, algo está sucediendo en mi alma. ¿Qué es esa música que ustedes están escuchando? Y le compartí un poquito de la palabra. Cuando llegamos a su pueblo, ella bajó y yo le dije, le queremos bendecir, aquí tenemos miel. Nosotros cargábamos siempre miel con nosotros en nuestra camioneta. Recuerdan que era de su parte, de ustedes también, de la congregación. Y la bendecimos, y yo pensé, ¿cuántas veces más la fidelidad de mi mamá va a estar abriendo el camino para que alguien escuche la palabra de Dios? El deseo de mi mamá era, cuando ya sus últimos días, ella me dijo, hija, yo quiero que mi funeral sea mi último evangelismo en esa tierra. Y todo funeral dedicamos predicando la palabra de Dios. La gente se reunió mucho. Pero yo pienso, ay mamá, creo que no se va a acabar su evangelismo en esa tierra, porque usted no vivió una vida carnal, sembró en el Espíritu. ¿Qué es lo que sembramos, mis hermanos? Eso vamos a cosechar nosotros, las generaciones que vienen después de nosotros, y muchas personas más hasta el fin del mundo, de cuales vamos a dar cuenta solo en la eternidad. Pero para eso hay que amar a Dios más que amarte a ti mismo, más a Dios que amar a tus hijos, más a Dios que a tu trabajo, que a tu casa, que a tu padre y a tu madre. Porque dijo Mesías, si no puedes ser mi discípulo. Así dice Mesías, y es la realidad.
Por eso muchos desviamos de ser discípulo porque seguimos la carne. Somos esclavos de la carne, de comodidad de la carne, de deseos de la carne. Y sigue el apóstol Pablo diciendo con el 1 Corintios 3, 6, 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero la pregunta es, si tú eres la tierra, la cual se dejó plantar, la cual se dejó regar y la cual se dejó crecer. Porque si no te dejas, no va a haber ninguno ni otro. Pablo vio el peligro de esta carnalidad y cómo carnalidad traía la división al cuerpo de Mesías. Y no le hacemos caso. Y nuevamente estamos cometiendo el mismo error, mis hermanos. Ahora hay tantas denominaciones. Recuerdan, hablábamos el domingo pasado de eso. Y mayorías todavía se dividen con doctrinas que ni siquiera son esenciales. Porque una cosa es dividirse porque no creen en Mesías o no creen en X cosas, ya no voy a estar nombrando. Pero, ¿qué es lo que te divide del cuerpo de Cristo? ¿Por qué no estás integrado? ¿Qué es lo que te detiene? Porque si tú puedes decir, yo sí soy de cuerpo, pero no estás en el cuerpo, ¿dónde estás? Afuera. Un pie no puede decir al cuerpo, no te necesito. Te veo cada cuando. Como nosotros decimos en Ucrania, como ortodoxos van a la iglesia para la Pascua y para la Navidad, no sé para qué, se me olvidó cuáles son fiestas para esto, que van y dicen, ¡ay, nos vemos! Él dice sobre esto, os hablo como bebés en Cristo. Y lo está diciendo amablemente, todavía con mucha ternura. Entonces, mis hermanos, y lo escriben, por favor anótenlo, nuestro mayor enemigo no es el diablo, sino nuestro pensamiento carnal, pensamiento natural. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, sino el pensamiento natural. Y Pablo lo está explicando diciendo que la iglesia carnal no puede agradar a Dios. Un creyente carnal no puede agradar a Dios, es imposible. Imposible. Romanos 8, 6 al 8 dice apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios
punto. No puede. Nuestro problema, mis hermanos, que estamos viendo a Dios como un buen mesero. Un mesero todopoderoso. Que dice, dame, tráeme, bendíceme, sáname, ahí ahora mismo, dame trabajo, bendice a mi hijo, provea para mi nuera, ayúdame ayuda a mi hermano. Y si nos gustó el servicio, tal vez dejamos propina y pensamos qué porcentaje. Si 10% o 1 o nada, porque no nos agradó. ¿Sí me explico? ¿Entienden qué estoy diciendo? Dios no es nuestro siervo, mis hermanos. Nosotros o somos sus amigos si le servimos, o somos sus enemigos si lo usamos a Dios para agradar a nuestra carne. Pablo describe que carne no puede agradar a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si tú sigues enfocado en servir tu carne, es por decir qué vas a comer, qué vas a beber, dónde vas a dormir, qué vas a vestir, qué va a vestir tú, cómo va a ir a tu hijo, a tu hija. Si tu vida es esto, es carne, y tú vas a terminar siendo enemigo de Dios. Tú vas a sentir incómodo en el cuerpo de Cristo, donde se predica la palabra de Dios, porque tu carne te va a sentir incómodo. No le va a gustar. Si te dicen, si tú permites eso a tu hijo, te vas a morir. Y tu hijo, si tú me estás permitiendo pecado, si tú lo estás cubriendo, todavía tal vez lo estás disparando, como decimos aquí, como refresco. ¿Ah? Es algo muy serio, mis hermanos. Hoy en la oración a las 8 hablábamos de la seriedad de la situación en el mundo. Está gravísimo. Y si ustedes no abren los ojos y no miran fuera de su casa, porque cuando estamos tan enfocados en mi casita y pensamos, yo finjo que no sé qué está pasando por allí. Si tú finges, no significa que no está pasando nada. Hoy salen noticias ya que China se está preparando su armamento y su ejército está preparando. Ya están alistando todos los países su armamento nuclear porque ya no saben cuándo lo van a ocupar, ya empiezan el entrenamiento. Ya están yendo aviones de Estados Unidos a Europa cargados de armas nucleares. Y si tú no miras fuera de tu patio, pensando que si tú crees que la vida está encerrada en la casa, en el patio, y vas a llorar solo tu propia vida o gozar solo lo que sucede en tu casa, mis hermanos, te va a agarrar todo tan sorprendido que ni vas a saber cómo te llamas en el momento de angustia. Vimos antes que Pablo dijo que la iglesia de Corinto era carnal. La carnalidad es pensamiento natural, terrenal, enfocado en esta tierra. Enfocado en esta tierra. Hay personas que toda vida están escuchando la palabra de Dios, pero siguen solo en pensamiento terrenal. No ven más allá.
¿De qué voy a comer? ¿De comprar algo más? ¿De conseguir algo más? ¿De abrir un sucursal más? ¿De construir una casa más? ¿De comprar un coche más? Hermanos, ¿y cuándo van a vivir para el reino de Dios? Me pregunto. ¿Cuándo? Dice, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Quieren ser parte del reino de Dios? ¿Quieren ser parte del reino de Dios? Amén. Buscan el reino de Dios. ¿Quieren construir el reino en esta tierra? No se puede servir a los dos. Es así y no va a haber de otra. No va a haber de otra. Nadie puede servir a los reyes. Nadie puede tener dos reyes. Y yo no estoy hablando que hay que dejar de tener casa, ¿sí me entienden? Pero si tú no ves más allá, pobre de ti en realidad, y pobre de mí, si yo no veo más allá. Cualquier persona que piensa, dice Pablo, de manera carnal, no es capaz de agradar a Dios. Por allí vienen depresiones, porque tratas de hacer algo para Dios, pero como tu propósito principal no es reino de Dios, entonces tú tratas de agradar a Dios poquito, pero no dejas de agradar a ti mismo. De ahí vienen depresiones, porque ves cosas que no son posibles. Esta enemistad con Dios, eso se llama enemistad con Dios. Y para decirlo más claro, cuando vivimos en lo natural, como creyentes, podemos terminar oponiéndonos a los propósitos de Dios, porque al final de cuentas no queremos soltar nuestros propósitos, y como Dios nos aprieta, nuestra carne se siente incómoda, entonces salimos y decimos no, entonces me voy, ya no me hallo aquí. Ya no me hallo aquí, porque ya son, como otros dicen, tiran mucha piedra, roca, pero yo diga, no, mis hermanos, derraman el agua de la vida, para que vivamos nosotros y vive nuestra alma, porque Dios no quiere muerte de pecador. Dios quiere que todos convirtamos y llegamos al conocimiento de verdad, y que todos tengamos vida eterna, y que entendamos que tú no puedes agradar a la carne y a Dios a la vez, porque no puedes servir a dos enemigos. Es como nuestro querido México, que no dice somos neutrales en la guerra entre Ucrania y Rusia, somos amigos de los dos, pero es la mentira, porque están apoyando a Rusia, tal vez no con las armas, pero con ganas, echando ganas, no a nivel de todo el pueblo, pero yo estoy hablando del gobierno. No puedes. Y todavía más, si no tomas postura concreta llamando mal, bien, ya estás mal. Si no eres capaz de llamar el pecado, asesinato, terrorismo, entonces ¿qué tipo de valor tú tienes? Valores en tu vida. Ninguno. Si no tienes principios, vas a caer por cualquier cosa y vas a perder tu alma. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Su venida a la tierra, morir por los pecados del mundo y resucitar después del tercer día, eso era su propósito. Pero fíjense cómo reacciona un discípulo de los suyos, de más cercanos, Pedro. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte como buen amigo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Buen amigo, ¿no? ¿Está preocupado? Pero, ¿quién hablaba en ese momento? Satanás. Satanás puede hablar a través de tu mejor amigo, a través de tu cónyuge, a través de tu hermano. Por eso tú tienes que tener que discernimiento, obviamente. No podemos negar que era Satanás que estaba hablando directamente a través de Pedro, fingiéndose que quería proteger a Jesús. ¿Te das cuenta de que Jesús no le dijo, ay, mi Pedrito, qué linda persona eres? Te doy muchas gracias por tus cuidados. Muchas gracias, tú eres mi mejor amigo y tú cuidas mi vida. Ay, qué rico me siento en mi corazón que tú, Pedro, estás tan preocupado por mí. Mira qué dice el Mesías. Quítate delante de mí, Satanás. ¡Qué feo! Viendo la cara de tu mejor amigo, dices, quítate de mí, Satanás. Por eso hay muchas cosas donde tú, cuando caminas con Dios y tu propósito es el reino de Dios, tú vas a saber cuando Satanás te está hablando a tu cara. Tampoco dijo Cristo, déjame te explico, Pedro, la situación. Es que tú no me entendiste, Pedro. No, él sabía la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Quítate de delante de mí, Satanás. Entonces, ¿qué hace Cristo? Primero reprende a Satanás y luego habla a Pedro y le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí ya no está hablando a Satanás, porque a Satanás eso no tiene caso decir. Está hablando a Pedro, explicando cómo Satanás pudo accesar a Pedro para hablar a través de él. ¿Saben cómo? Porque Pedro puso mirada en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Cuando el bienestar de tu hijo te es más importante que su vida eterna, Satanás te va a usar. Cuando el bienestar tuyo te va a ser más importante que la vida eterna, ahí va a estar Satanás echándote las porras. Cuando tu sentimiento para ti es más importante que tu salud espiritual, ahí va a estar Satanás haciéndote porras. Y vas a caer por las cosas sin dar cuenta, pensando que todavía sirves a Dios y que buscas las cosas de Dios, pero ya tu alma va a estar en los garros del enemigo.
Jesús no usó las palabras suavecitas para reprender a Pedro. El Señor está mostrando aquí que Él no es neutral en cuanto al pensamiento carnal. Él se ofende cuando nosotros, como sus hijos, enfocamos en las cosas carnales. ¿Te imaginas que podemos ofender a Dios siendo supuestamente creyentes pero carnales? Porque nos oponemos directamente a sus propósitos para nuestras vidas cuando tomamos decisiones basadas en la carne, en bienestar temporal, en sentir bien temporal, en buscar agradar a los demás, en buscar que te vaya bien en ese momento. Esto es solo confirmar lo que leemos donde dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, como vemos claramente en esta situación. Después de dirigirse directamente a Satanás por hablar a través de Pedro, lo reprende y luego dice a Pedro: tú abriste las puertas a Satanás para hacerme tropiezo, porque no estás buscando lo del reino de Dios, estás buscando el gusto del momento, mis hermanos. ¡Ay, qué peligroso es el gusto del momento! En ese gusto caen los que se olvidan que cuando se mete en deuda luego se paga triple, cuatriple y cientíple. Él olvida que por gusto de momento, que tal vez agrado sexual te lleva que pierdes vida eterna. Por gusto de momento de venganza, por gusto de momento de chisme, cualquier gusto de momento, mis hermanos, nos convertimos en tropiezo y Satanás ahí está, principal corista, acompañándonos a nuestra alma al infierno. Que Dios tenga piedad de nosotros. Podrías decir, pero Pedro solo estaba tratando de proteger a Jesús y su corazón estaba en el lugar correcto. ¿Suena familiar la frase? Sí. Es que su corazón está en el lugar correcto. Tenía buenas intenciones. Dijo Moody o Spurgeon, no sé quién, dijo que el camino al infierno está pavimentado con las buenas intenciones. Con las buenas intenciones. No todas buenas intenciones son santas y agradables a Dios. En otras palabras, es tener en cuenta las cosas de los hombres sin tener en cuenta las cosas de Dios y el propósito de Dios para nuestra generación. Es posible, hermanos, que no corrijamos nuestros hijos o un hermano que vive en pecado o en el error para no querer molestarlos, porque pensamos, ay, mi hijo se va a molestar y no me va a visitar. Ni modo, que no visite, pero tú vas a estar libre de la sangre de tu hijo. Pero si tú estás apoyando a tu hijo vivir en pecado, apoyando, para eso abres la casa, para eso abres finanzas, para eso inviertes. Si tú estás invirtiendo en las cosas de pecado, tú eres responsable por lo que haces tú y tu hijo por lo que hace él, obviamente, o ella. Entonces, muchas veces por no querer desagradar, a molestar, es el riesgo que tomamos nosotros los que servimos a Dios. Y apóstol Pablo con toda la razón dijo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería el siervo de Mesías.
La persona y la iglesia que trata de no ofender a nadie, y por eso está diluyendo la palabra de Dios, el Evangelio, los mandamientos, es una ofensa para Dios. Y el que lo practica se convierte en su enemigo de Dios. Y la palabra de Dios llama a tales personas enemigos de la cruz. Y de eso vamos a hablar primeramente Dios próximo domingo. El tema va a ser enemigos de la cruz.